Capítulo 5. Aquiles. El siguiente cuento llegó al día siguiente, a la hora de la cena. Sisun había estado ocupado todo el día, desde el amanecer hasta el anochecer, entrevistando a todos los estudiantes sobre su cultivo, progreso y trabajo en las artes académicas. Les dio consejos y sugerencias sobre sus estudios, y les preguntó sobre sus familias y cómo estaban encontrando la vida en la cima. Bingle lo sabía porque era uno de los destinatarios de la atención de Sisun con una breve entrevista privada. Fue más breve de lo que había deseado, pero mucho más largo que la mayoría. Había acosado celosamente a Ninsihi para averiguar cuánto tiempo podían los demás tener una conversación privada, y la esencia de lo que habían hablado. Como era de esperar, Sisun no había preguntado por su familia, pero lo había interrogado con un detalle superior al promedio sobre su progreso de cultivo y sus otros estudios, especialmente en la lucha con espadas y la identificación de monstruos. Fue solo cuando las estrellas de la tarde aparecieron en el cielo oscurecido que Sisun regresó a la cabaña de bambú, luciendo etéreo en sus túnicas de color verde jade que ondeaban con una suave brisa mientras literalmente se deslizaba a casa, flotando un pie sobre el suelo mientras se balanceaba con gracia sobre su espada, Xiuya. Su cabello era una onda de ébano detrás de él, y una sonrisa serena curvó sus suaves labios en una verdadera belleza. Mientras observaba la aproximación de su Sisun de la manera más discreta posible desde la casa de bambú, Bingle pensó en lo adorable que era que Sisun aprovechara cada oportunidad posible para volar con su espada como podía. Los tíos marciales de Bingle habían intentado disuadir a Sisun de volar tanto como fuera posible, temiendo una caída si Wetabekyo estallaba en un momento inoportuno y peligroso. Pero su astuto Sisun estaba ansioso por encontrar resquicios. Algunos platos están fríos ahora, Sisun, se inquietó Bingle cuando llegó su maestro. Pero este discípulo hizo todo lo posible por preparar a aquellos que no sufrirían demasiado por la espera en caso de que Sisun estuviera ocupado hasta altas horas de la noche. Desapiló cestas de bambú llenas de albóndigas y quitó las campanas de porcelana que mantenían caliente el contenido de otros platos, y balbuceó ansiosamente sobre cómo podría calentar las cosas a la temperatura perfecta, hasta que su Sisun insistió en que dejara de preocuparse. Bingle, realmente no hay necesidad. Este maestro ha tenido un día muy largo, sin almuerzo, evaluando y ayudando con el desarrollo del carácter de los estudiantes, y el cultivo y desarrollo de habilidades, y no tiene ganas de esperar más para cenar. Su comida es sin duda tan maravillosa como siempre, incluso si no está bien caliente. Con hábiles movimientos de sus palillos, Sisun apiló algunas golosinas selectas en el tazón de Bingle. Aquí, tú también pruebas algunos. Bingle también parece cansado hoy, descansa y come. Hubo un tiempo de silencio, lleno solo de los pequeños zumbidos de contenido de Sisun mientras comía, que Bingle atesoraba como prueba del aprecio de Sisun por sus habilidades culinarias. Finalmente, la comida estaba lista y los platos se habían retirado. Sin embargo, Sisun no parecía tener prisa por ir a la cama y se quedó tomando el té para contar otra historia, a pesar de lo avanzado de la hora y de su mutuo agotamiento. Érase una vez, había un joven héroe llamado Aquiles, dijo su Sisun. Era el hijo de Tetis, un espíritu del océano. Algunos dicen que era una diosa y un rey mortal, cuyo nombre lamentablemente no puedo recordar, ya que no es muy importante en la historia. Cualquier hijo suyo estaba destinado a ser más poderoso que su padre, por lo que ninguno de los otros dioses se atrevía a acostarse con ella, y por lo tanto se había convertido en un rey mortal por empresa. Su voz melodiosa tan cálida y acogedora como una bebida caliente en una noche fría, su rostro iluminado por la suave luz dorada de las velas en cálidos tonos otoñales. Bingle amaba a su hermosa maestra desde cualquier punto de vista. La mágica luz helada de la luna, el suave toque de la luz de las estrellas que solo permitía vislumbrar en la oscuridad y la brillante luz del día bañada por el sol. Pero su favorito de todos era la titubeante intimidad de la luz de las velas. Pudo ver a su Sisun como pocos, todo cómodo y relajado en casa por las noches. Su postura impecablemente correcta más relajada, su lenguaje menos formal. Se despojó de una capa, o incluso dos, de su túnica, y sus hermosas manos se inclinaron a alborotar el suave cabello de Bingle si se le daba la más mínima justificación para hacerlo. A Sisun le gustan los cuentos sobre príncipes y realeza, observó Bingle, observando atentamente la respuesta de Sisun. Trató de parecer simplemente cortésmente atento a la historia.
y no como si cada movimiento de expresión de su Sisun fuera un misterio para atesorar y resolver. ¿No son todas las mejores historias sobre un joven héroe apuesto y noble que supera una gran adversidad para triunfar por completo en todas sus misiones? Dijo Sisun, sonriendo y acariciando el cabello de Bingle. Bingle sonrió ante la confirmación de un tema importante en los cuentos de Sisun, y la posible insinuación de que su maestro pensaba que era guapo. ¿Es Tetis un medio demonio con cola de pez como en la otra historia? Sisun, no, Bingle, parecía una hermosa mujer humana, eternamente joven. Ahora, Tetis estaba descontenta con la idea de que su hijo demasiado mortal muriera, como todos los mortales deben, excepto aquellos que cultivan. Sisun, su maestro hizo una pausa, un poco descolocado de su ritmo narrativo. Bueno, supongo que ella no tenía fe en su capacidad para cultivarse por su cuenta. Todavía era un bebé y su madre temía por él, así que ideó un plan para protegerlo. Bingle asintió, satisfecho con la explicación del error de la narración. Una madre, lo sabía por experiencia personal, sufriría mucho para proteger a su hijo, incluso uno que no naciera de su propio cuerpo. Poco a poco, Tetis cubrió a su hijo con ambrosía, una bebida preciosa que aumenta la longevidad robada de los propios salones de los dioses, y cubrió a su hijo pequeño con ella. Luego noche tras noche lo colocó en el fuego para quemar lentamente su mortalidad. ¿Es ese un verdadero remedio, Sisun?, preguntó Bingle, con ojos brillantes y atentos. No. Es decir, yo no lo creo. Nunca he oído hablar de que exista en el mundo. Su Sisun se corrigió a sí mismo a mitad de camino, con un extraño tropiezo con sus palabras. Sin embargo, he oído una historia verdadera de preciosas manzanas de oro una historia similar que se utiliza para restaurar la juventud de la esposa Num, una esposa maldita con el envejecimiento prematuro. Entonces, puede existir, pero ¿quién puede decirlo? ¿Sisun recuerda más detalles al respecto de la historia? ¿En qué libro puede encontrarlo este discípulo? Era algo misterioso y frustrante. La biblioteca de Injin Peak aún no había producido ninguna versión de los cuentos de Sisun. Se hablaba mucho de Wang Jin, por supuesto, pero la versión de la historia que Sisun había contado era casi irreconocible en comparación con cualquier relato escrito de la vida y ascensión de la princesa histórica. Ninguna de las otras historias pudo ser encontrada en absoluto, ni siquiera fragmentos. No recuerdo nada especialmente útil. La ambrosía era una comida o una bebida, no estoy muy seguro de cuál, para ser honesto, pero creo que era un líquido en la historia. Creo que se suponía que tenía un olor dulce y delicioso como la miel. Fuerte, peligroso para el común de los mortales. Y fue consumida en el monte Olimpo por los dioses, pero nunca he visto esa montaña en ningún mapa. Este discípulo agradece a Sisun por la lección y se disculpa por interrumpir la historia. Buscaría un ejemplar de este cuento e investigaría sobre la ambrosía más tarde, tal vez si fuera real. Podría ser una miel rara que podría curar a Sisun. Está bien, Bingle, tus comentarios son bienvenidos y, en cualquier caso, es una historia corta esta noche. Ahora bien, la madre de Aquiles había quemado casi toda su mortalidad cuando una noche el padre del niño, el rey, sorprendió a su esposa sosteniendo a su hijo por el tobillo, colgándolo en una chimenea. Enojado, le ordenó que se detuviera, temiendo por la vida de su hijo. Ella, ofendida por el insulto que él le había hecho y por sus supremos esfuerzos por su hijo, abandonó a su hijo y a su marido en un ataque de rabia y regresó al océano. Aquiles quedó con una sola punta de su piel sin templar por las llamas, una mancha en su talón. «Oh, Dios mío», dijo Bingle, mordiéndose el labio. «Supongo que todos los hombres y bestias deben tener un punto débil». Aún así, al menos no se le había pasado el corazón. Sisun asintió. De hecho, su madre lo protegió tanto como pudo desde la distancia, pero ninguna protección puede ser perfecta o sin defectos. A medida que pasaban los años, la madre de Aquiles siempre protegió a su hijo, incluso cuando se convirtió en un joven guerrero de habilidad incomparable. Cuando se estaba gestando una gran guerra, una que llamó a muchos reyes y príncipes a unirse para atacar la ciudad de Troya debido a un voto que todos habían hecho, Tetis trató de esconder a su hijo lejos de los conflictos y la posible muerte en el campo de batalla.
Lo alejó de su padre y lo hizo criar en secreto en la corte de otro rey, pero pensando que eso no era suficiente, también disfrazó a Aquiles con ropas de doncella para que nadie pudiera reconocerlo, incluso si lo buscaban en la corte correcta. ¿Estaba velado, como Liu Mingyan? Preguntó Bindel. No lo creo. Creo que él era simplemente muy bonita. Nadie podía darse cuenta con solo mirar que era secretamente un hombre. El disfraz de su madre era demasiado bueno, enfatizó Susisun. ¿Era guapo? Preguntó Bingle, notando mentalmente el énfasis de Susisun en la última frase, pero distraído por su elección de palabras. Los hombres pueden ser bonitos, dijo Susisun, sonando a la defensiva. Quizás se parecía un poco a Liu Qingche, con diferentes túnicas, probablemente podría pasar por una mujer. ¿Soy bonita, Sisun? Gimió Bingle, enfermo de celos. Volvió la cara hacia su maestro, abriendo deliberadamente los ojos para verse lo más lindo posible. Eres muy guapo y todas las mujeres jóvenes acudirán a ti pronto, le prometió Susisun, dándole palmaditas en la cabeza. Puede que te resulte más difícil pasar por mujer que Liu Qingche, pero eso no es algo malo, Bingle. ¿Sisun piensa que soy guapo? ¿Es este más guapo que Liu Qingche? Preguntó Bingle, con envidia de vinagre que le revolvía las tripas de ansiedad. Los ojos hambrientos de Liu Sisu eran obvios para casi todos, excepto para Sisun, pero si su maestro correspondía a ese interés, podría perder la oportunidad de ganar a Sisun para sí mismo para siempre. Ah, ¿qué voy a hacer contigo?, le dijo su maestro, golpeándolo en la cabeza con un abanico doblado. Nadie puede compararse con Bingle, que es el más guapo que existe. En cambio, reserva un pensamiento misericordioso para tu pobre Sisu, quien sin duda creció teniendo que luchar el doble de ferozmente que cualquier otro guerrero para ser tomado en serio, con su dulce apariencia. Ahora, eso es demasiada charla no relacionada, así que tranquilízate y presta atención a mi historia, por favor. Bingle es el más guapo que existe. Los pensamientos de Bingle resonaron satisfechos, mientras sus mejillas se enrojecían. Sí, Sisun. Ahora, Aquiles se escondió entre las hijas del rey extranjero y las otras doncellas de la corte durante meses o tal vez años, dijo Susisun, volviendo con determinación a su relato, hasta que el astuto rey guerrero Odiseo vino en su búsqueda, porque un vidente había adivinado que la batalla por Troya no se ganaría sin la ayuda de Aquiles. El astuto rey Odiseo se disfrazó de vendedor ambulante y trajo joyas, sedas y perfumes para vender a las doncellas, y entre sus bienes también incluyó un escudo y una lanza. Luego, mientras estaba ocupado vendiendo sus mercancías a las mujeres, dispuso que sonara una alarma de trompeta. Mientras las mujeres huían presas del pánico ante la advertencia de la trompeta de los invasores, Aquiles arrebató la lanza y el escudo en preparación para la batalla. Su fervor por la batalla arruinó su disfraz en un solo instante. Su apacible apariencia ya no lo protegería, y su verdadera naturaleza como guerrero era conocida por Odiseo y, por lo tanto, por todos. Ya no podía vivir una vida suave y oculta como una delicada flor. A partir de ese momento estaba condenado a la batalla, revelándose como un semidios y un guerrero destinado a una vida de conflictos. Y finalmente, después de muchos combates en la guerra de Troya, murió en batalla a las puertas, como fue su destino, de una herida de flecha en su vulnerable talón disparado por el príncipe Paris. Bingle esperó pacientemente, sin querer interrumpir, hasta que se hizo cada vez más evidente que podría ser el final de la historia. ¿Eso es todo, Sisun? El cuento de esta noche terminó más bien, abruptamente. ¿Qué le pasó a Aquiles en la guerra? No parece que fuera un guerrero tan grande como estaba destinado a ser. Sen Qingyu vaciló. Bueno, sobre todo quería contarte el comienzo de su historia como lo más importante que Bingle debía escuchar. El relato de la guerra de Troya es una verdadera epopeya, inmensamente largo y complicado, con más detalles sobre más personas de las que este maestro puede recordar. Estoy seguro de que Aquiles ganó muchas batallas épicas, pero solo recuerdo una de ellas con detalle. A este también le gustaría escuchar esa parte de la historia. ¿Hay alguna lección útil en el resto de la historia de Aquiles que pueda enseñarle algo importante a este discípulo? Bingle lo comprobó, no queriendo que su noche juntos terminara tan pronto. Tarareó Susisun, tomando un trago de té mientras pensaba por un rato. Quizás, déjame reflexionarlo un rato.
Pero, ¿le das más peso a la primera parte, HM? Bingle prometió hacerlo, y después de un rato para ordenar sus pensamientos y hacer una pausa para tomar té fresco y algunos pasteles de frijoles rojos, Season continuó el relato de Aquiles. Bueno, como ya he dicho, solo recuerdo partes del resto de la historia, pero haré todo lo posible por abarcar los puntos principales. Ahora bien, Aquiles luchó valientemente en Troya en muchas batallas, derrotando a una multitud de guerreros y sin sufrir heridas. Fue una guerra larga y duró una década en total, creo. Un día, en medio de la guerra, el general, el rey Agamenón, insistió en que Briseida, la concubina de Aquiles, fuera entregada a sí mismo, para compensar a una mujer que había perdido cuando su padre insistió en que fuera devuelta a su familia. Un general deshonroso por tratar así a un guerrero favorito y a su mujer. Bingle frunció el ceño, y reclamar a una mujer suya sin la bendición de su familia, en primer lugar. Es importante esta parte de la historia, Season, HM, puedo decir. Sí. Es decir, no es particularmente interesante, contestó su Season, moviendo brevemente los ojos hacia un lado. Esta parte solo da contexto para lo que viene después. Estaba comprobando si su maldición le permitía hablar de qué partes de la historia es más importante atender. Se preguntó Bingle. En verdad, era una extraña maldición. Bingle rozó con una mano la bolsa que llevaba en la cintura, donde había algo oculto. Cuando la historia de Season terminara esa noche y estuvieran listos para retirarse, vería qué se podía hacer para lidiar con la extraña maldición sobre su maestro. Aquiles estaba indignado por la deshonra que su general le había mostrado, por lo que rezó a su madre para que intercediera ante los dioses para bendecir a sus enemigos en la batalla en lugar de a su propio bando. Todos los días, Aquiles se enfurruñaba en su tienda, negándose a salir a luchar sin importar cuánto presionara el enemigo a sus fuerzas. Cada día las líneas de batalla se alejaban más de la orilla del océano, hasta que parecía que iban a tener que retirarse en sus barcos para navegar de vuelta a casa en una vergonzosa derrota. Con los adivinos y videntes diciendo que los dioses estaban en contra de ellos y Aquiles no luchaba por ellos, todo su ejército se había desanimado. El astuto rey Odiseo prometió colmar a Aquiles de regalos si volvía a luchar por ellos, y que se aseguraría de que Briseida le fuera devuelta, pero a Aquiles no le importaron sus promesas. Supongo que su ira se debía a la deshonra, y no a la propia concubina, musitó Bingle. Además, nunca quiso pelear realmente en primer lugar, ¿verdad? Tal vez no quería unirse a la guerra, pero era su destino hacerlo, suspiró su Season. Secretamente, era un guerrero de corazón, y como príncipe estaba obligado por el voto de su padre a luchar en Troya. Una vez que fue descubierto por Odiseo, lo que quería hacer era, al final, irrelevante. A Troya tiene que ir. Bingle asintió, notando mentalmente que el tema de la lucha contra el destino también continuaba en esta historia. Había estado aprendiendo a leer el delgado rostro de su Season cada vez que contaba sus historias especiales, y el énfasis que ponía en ciertas palabras. Esta parte parecía especialmente importante para Season, el mejor amigo de Aquiles, Patroclo. Era un joven valiente que no podía soportar ver a su ejército tan desanimado y al borde de la derrota. Cuando no pudo animar a Aquiles para que se pusiera de buen humor o acosarlo para que regresara al campo de batalla, robó en secreto la armadura y las armas de Aquiles y salió a luchar en su lugar. Reunió a las tropas que estaban emocionadas de creer que Aquiles los estaba liderando en la batalla nuevamente. Hicieron retroceder a su enemigo en gran medida en glorioso triunfo. Sin embargo, al final, Patroclo empujó demasiado lejos. Separado del resto de los guerreros, fue rodeado y asesinado por el príncipe Héctor de Troya. Una muerte valiente, murmuró Bingle. Aquiles estaba inconsolable por la pérdida de su amigo. Enloquecido de rabia, le suplicó a su madre que le diera nuevas armas y armaduras forjadas por el mismísimo dios de los herreros, narró su maestro, con los ojos brillantes mientras se inclinaba hacia adelante para esta parte de la historia. Solo la más poderosa de las espadas y la mejor armadura servirían para el príncipe guerrero. Bingle reflexionó sobre la importancia de esta parte de la historia que su Season estaba tratando de insinuar. La daga de Ariel era un arma mágica que le había regalado el demonio Pulpo, y el hacha del guerrero verde también era un arma de cultivo. De esta manera se construyeron 3 historias con tales elementos.
¿Había sido Sisún afligido cuando recogió un arma maldita en una de sus aventuras? Registraría la casa de bambú en busca de armas ocultas al día siguiente, si aún lo necesitaba. Recién armado y acorazado, Aquiles abandonó su tienda y causó estragos en el campo de batalla. Los hombres fueron cortados ante él como tallos de grano, e incluso un dios del río que se unió a la batalla fue asesinado sin dudarlo. Había, por supuesto, un hombre al que Aquiles buscaba por encima de todos los demás, el príncipe Héctor, que había matado a su amante. Aquiles no descansaría hasta que lo mataran. ¿El príncipe Héctor también mató a Briseida? Dingel lo comprobó, su Sisún se congeló. Su mirada no estaba ausente, solo estaba avergonzado, y rápidamente desplegó su abanico con un chasquido de muñeca para ocultar su rostro. Tropezó con una explicación. Ah. No. Me refería a Patroclo. ¿Dijiste que era un amigo, Sisún? El abanico de su maestro revoloteó rápidamente. Bueno, los narradores y los historiadores discuten sobre la naturaleza de su relación. La historia es la misma contada de cualquier manera, y ya sea que Patroclo fuera amigo o amante de Aquiles, no pudo quitarle el papel predestinado de Aquiles, y la muerte fue el precio que pagó por intentarlo. Dingel se detuvo, intrigado y distraído. Esta es la segunda historia que Sisún ha contado con mangas cortadas. Su Sisún farfulló. No, no lo es. Es el primero. Y apenas eso. ¿Y qué hay del guerrero verde, Sisún? Él y Gawain se besaron. 6 veces, según mis cálculos. Bueno, eso. Eso es solo. Tenía que hacer eso. Estaban obligados por el honor, contestó su Sisún nerviosamente. Murmuró Bingle. El honor de Gawain no lo había atado tan fuertemente cuando llegó el momento de conservar la banda. Y no había sido envenenado por un afrodisíaco o el polen embriagador de una flor primaveral. Gawain debe haber querido simplemente besar al alto y guapo guerrero. Sisún cree que es equivocado, entonces. ¿Para que un hombre desee besar a otro hombre?, preguntó tímidamente. No hay nada de malo en eso en teoría, dijo su Sisún con una tos avergonzada, su fan continuando su baile nervioso. Si Bingle se encuentra con una mujer que desea a otra mujer, o un hombre que favorece a los hombres, este Sisún espera que los mire con amabilidad y sin juzgarlos. Y que Bingle, por ejemplo, no presionará a una mujer para que piense que puede curarse de su amor por otras mujeres acostándose y casándose con el hombre adecuado. El estándar para seleccionar a sus socios debe ser un consentimiento entusiasta, completamente informado y lúcido. No el deseo inducido por el polen. Y ciertamente no presionar a un socio reacio a superar su renuencia o desinterés absoluto. Y eso se duplica para las monjas vírgenes juradas, las viudas afligidas, las adolescentes recién huérfanas o cualquier mujer cuyos corazones solo se conmueven con otras mujeres. Su Sisún frunció el ceño. Ningún pilar celestial es tan mágico. Ja. Como si esas esposas incluso desearan tal cosa en primer lugar, cuando antes eran felices en los brazos de la otra, desinteresadas y ocupadas con sus propias vidas, o contentamente asexuales. Es un insulto a las mujeres, es lo que es. Pésima escritura. Un bolígrafo estúpido escribe palabras estúpidas. ¿Está Sisún pensando en una de esas novelas románticas de mala calidad que cree que no lo he visto leyendo, escondido detrás de la portada de un manual de cultivo? Pensó Bingle, profundamente divertido. Este discípulo promete nunca actuar tan desvergonzadamente. No es un sinvergüenza salido de un libro amarillo. Tal vez notando la sonrisa indulgente de Bingle, su Sisún se quejó, sus mejillas enrojecidas. No. Obviamente no. Bueno, basta de eso. Recuerda mi consejo, eso es todo. ¿Recuerda Bingle dónde estaba yo en la historia de Aquiles? Su amante Patroclo había muerto, y Aquiles quería vengarse del príncipe Héctor. Sí. Así que, finalmente, persiguió al príncipe Héctor en el campo de batalla y lo hirió de muerte. Justo antes de morir, el príncipe suplicó que, cuando él falleciera, Aquiles llevaría su cuerpo a las puertas de Troya para que sus padres pudieran darle un funeral honorable. Pero después de haber matado a Héctor,
Aquiles todavía estaba loco de rabia y su sed de venganza aún no disminuía. Ató el cuerpo de Héctor detrás de su carro y lo arrastró por las murallas de la ciudad durante días hasta que se convirtió en un trozo de carne y huesos maltrecho e irreconocible. Sisson suspiró, con una mirada triste en sus ojos. La venganza es algo terrible a veces, Bingle. De todos modos, esa es toda la historia que recuerdo. Hubo otra pelea en algún momento donde el príncipe París, el instigador de toda la guerra, que era hermano de Héctor, mató a Aquiles con una flecha en el talón. Y los troyanos fueron finalmente derrotados con una astuta estratagema de Odiseo para ganar el día. Pero esa es otra historia, y no una que este maestro planea contar. Así que, ese es el final de esta historia. Bingle se sentó y pensó, bebiendo su té ahora tibio. Soy como Aquiles en tu cuento de hoy, Sisson, tal vez. Era tan bueno como un sí, y era exactamente lo que Bingle había sospechado. Sin embargo, el papel de Sisson era menos claro. ¿Quién en el cuento te recuerda más a ti mismo, Sisson? Su maestro suspiró. El villano de la historia, supongo, el príncipe Héctor. Bingle parpadeó. Ese personaje ni siquiera había sido una consideración. Estaba tratando de decidir si te parecías más a la cariñosa madre de Aquiles o a su amigo Patroclo. Con un chisporroteo, Sisson le dio un golpecito en la cabeza con su abanico. Patroclo. ¿Ya? ¿De qué tonterías estás hablando? Patroclo. Aunque supongo que tal vez de alguna manera en lo que respecta a tratar de tomar, Sisson se congeló, con los ojos distantes por un momento. Basta. Es hora de acostarse. Se levantó de la mesa y Bingle también se levantó. Un momento, Sisson, dijo con voz firme. De la bolsa que llevaba en la cintura, Bingle sacó un talismán. Un sello que rompe maldiciones, investigado extensamente durante la última semana y un poco, y frenéticamente refinado y terminado después de un estallido de inspiración anoche. Lo golpeó en la frente de su profesor, que afortunadamente se quedó quieto el tiempo suficiente para que Bingle lo activara, todo sorprendido y conmocionado. Los sigilos en el papel brillaron solo por un breve segundo, luego se desvanecieron casi de inmediato. Bingle suspiró decepcionado. Esa no fue la reacción dramática que esperaba. Nada. Este discípulo ha fracasado. Senkin Yu se quitó el sello de papel de la frente y miró entre él y Bingle. ¿Qué es esto? Un sello que rompe maldiciones, murmuró Bingle, inclinándose en tono de disculpa. Uno que pueda eliminar poderosas maldiciones en la lengua y la garganta. Este humilde e indigno discípulo esperaba curar la mudez de Sisson. Este temía que la maldición de Sisson no solo le impidiera hablar de ello, sino que también lo obligara a resistirse a buscar una cura. Por favor, Sisson, este discípulo solo deseaba ayudar. Pero mis habilidades son demasiado bajas. Sin embargo, no me rendiré. Confía en que este discípulo tonto seguirá tratando de ayudarte, Sisson. Sisson asintió lentamente. Bingle es atento. No puedo criticar su lógica. Sin embargo, no puedo. No puedes ayudar a este maestro. Solo deseo que escuches y entiendas lo que puedas. ¿Llegará un momento en el que espero que todas estas historias tengan sentido? Algún día se aclarará. Eso espero. Solo escucha y recuerda. Y perdóname. Bingle se dio cuenta de que sus ojos seguían moviéndose hacia los lados. Su maldición, fuera lo que fuera, le impedía hablar de ello, pero Sisson luchaba valientemente por compartir lo que podía. Sisson estaba haciendo una mueca ahora, como si algo le causara dolor. Tal vez se había enfurecido por los intentos de Bingle de disiparlo, o por los intentos de Sisson de revelar lo que podía. Detente, no te molestes en explicar, maestro. Este sabe que no se puede hablar de ello, tranquilizó Bingle. Con otro suspiro, Sisson cedió. El extraño té de hierbas que me sirvió hace algún tiempo. Dijiste que era una nueva mezcla que querías que probara. ¿Qué ha sido?, preguntó su profesor, lento y suspicaz. Té limpiador de flor de nieve blanca, admitió Bingle, avergonzado. En caso de que Sisson haya sido envenenado con algo hecho con lengua de suegra o púrpura,
Flor púrpura del silencio, terminó su season. Su teoría era de nuevo sólida para la evidencia disponible, pero incorrecta. Por favor, perdona a este humilde, suplicó Bingle. Por supuesto. Eso nunca estuvo en duda, prometió Season, acariciando su cabeza. Bingle actuó con los mejores motivos y un corazón bondadoso. Este maestro solo está agradecido por tus esfuerzos, para nada enojado o decepcionado. Season seguirá contándole historias a este emperador, suplicó. A este le encantó el cuento de esta noche. ¿Hay más del libro o de la tierra de la que proviene este cuento? En particular, le gustaría escuchar más pistas sobre la posible existencia de la ambrosía. Este maestro ya tiene en mente a otro de la misma tierra, prometió Season. Bingle transcribió el cuento esa noche, pero había pocas notas nuevas que añadir. Los temas en curso se mantuvieron prácticamente igual, con un par de adiciones. Nuevos temas en curso: armas mágicas, 3 de 5 historias, mangas cortadas, 2 de 5 historias, sobrevivir a golpes mortales, 3 de 5 historias, curas mágicas para la prevención incurable / diagonal mágica de lo imparable, 4 de 5 historias. Desafortunadamente, se sentía más seguro sobre el tema de los remedios mágicos para curar o prevenir el daño que sobre las mangas cortadas, dado que su season mencionó explícitamente que no lo había visto como un tema principal. Echando un poco más de tinta en su pincel, añadió un último tema recién identificado, con el que su season se había identificado muy claramente en múltiples historias, ahora que se había parado a pensar en ello. Personaje de season que teme / diagonal enfrenta a la muerte, 5 de 5 historias. Cuanto más lo pensaba, más sentido tenía. Tanto Héctor como Patroclo. El padre de Wanjin. Scheherazade. El guerrero verde, al que le cortaron la cabeza. Incluso el príncipe del cuento de Ariel se enfrentó a la muerte 2 veces. Una cuando casi se ahoga y otra vez cuando Ariel se negó a matarlo para salvarse. Y si se suponía que Season era Ariel, bueno, al final había muerto por su desafortunado trato con el demonio pulpo. Salvaré a Season. Se juró a sí mismo. Notas. Un bolígrafo estúpido escribe palabras estúpidas. Las últimas palabras de Senjuan, y el código de activación accidental de Isekai, según una traducción presumiblemente más literal de los fanáticos. Hay tiempo para que SY cuente una historia más antes de la conferencia de la Alianza Inmortal. Haz tus apuestas en cuanto a qué cuento elige. Capítulo 6. Hades y Perséfone. Mañana nos vamos a la conferencia de la Alianza Inmortal, dijo su Season suavemente, acunando su taza de té en una mano perfecta y delgada. Era una noche fría para la primavera, con lluvias torrenciales que caían en rachas. El viento de afuera hacía que el bambú de afuera crujiera con fuerza mientras los gruesos tallos se balanceaban y molían unos contra otros en la tormenta. Este maestro espera que Bingle esté lo más preparado posible. Tendré un regalo para ti por la mañana, así que por favor levántate temprano y prepara solo un desayuno ligero de fruta cortada para que tengamos tiempo extra antes de la salida. Sí, Season. ¿Has terminado toda tu lectura, espero? ¿Los bestiarios sobre los demonios? Ellos te ayudarán en la conferencia. Sí, Season, repitió Bingle. Por supuesto que había leído los libros. Preguntó Season. Muy bien. Un último cuento, entonces. Era roto. Hay tantas historias, pero se nos acabó el tiempo. Pensé que tal vez la búsqueda de Orfeo para salvar el espíritu de su esposa podría ser adecuada, o tal vez como el rey Arturo obtuvo la poderosa espada Excalibur, pero en realidad no lo hacen. Pensé en el mejor que pude, y espero que sea esclarecedor. Este maestro espera que Bingle aprenda y preste mucha atención a los temas de la historia que elegí al final. Siempre, Season. Érase una vez, comenzó Season, había una hermosa diosa joven llamada Perséfone, una diosa de las flores y la primavera. Bingle se atragantó con el té, con un chisporroteo poco agraciado que le dejó frotándose la cara. ¿Una diosa de las flores primaverales?, preguntó. Sabía que ese era el eufemismo popular para las muchas variedades de flores que inflamaban una lujuria incontrolable en aquellos que inhalaban su aroma o eran rociados con su polen embriagador. Yo, ¿qué?, farfulló su Season. ¿Sabes qué? Eso en realidad tiene mucho sentido narrativo. Claro, puedo trabajar con eso.
Pero hay que tener en cuenta que la propia Perséfone no era más que una dulce e inocente doncella. Solo una doncella de flores pura. Es una parte clave de la historia. Sí, Sison, dijo Bingle, tratando de no sonrojarse. Correcto, así que ella era, bailando y retozando por un campo de flores con sus doncellas, que de repente suena mucho peor ahora, dijo su maestro, con una pequeña risita oculta a la vista detrás de su abanico con estampado de bambú que no hacía nada para ocultar el dulce sonido de su risa. Entonces, de repente, se abrió una gran grieta en la tierra, y emergió un carro oscuro tirado por caballos negros, conducidos por Hades, un rey demonio. Me enamoré de ella al instante. Su abanico le cubrió la cara tímidamente. Flores de primavera, asintió Bingle, con un gesto de complicidad. Entonces, agarrando a Perséfone por la cintura, la arrastró a su carro y se fugó con ella de vuelta al abismo que conducía a su reino demoníaco subterráneo. La grieta en la tierra se cerró instantáneamente detrás de él. Ahora no tenía forma de escapar. Dejó a todas las siervas atrás para que lloraran y corrieran a contarle a la madre de Perséfone, Deméter, el rapto de su hija. 2 historias con viajes a un reino de demonios, anotó Bingle. Me pregunto si soy Perséfone o Hades en esta historia. Sison suele convertirme en el protagonista principal, aunque la historia de Scheherazade fue una excepción a esa regla. Perséfone fue descrita como joven, inocente y bonita, y creo que mi personaje ha sido descrito de esa manera en todas las historias hasta ahora. Bueno, excepto por Scheherazade, que creo que es tan excepcional porque era la puesta en escena para el resto de ellos, e incluso entonces, el emperador comenzó siendo muy ingenuo. Entonces, Perséfone probablemente sea yo. Deméter enloqueció de dolor por la pérdida de su hija, y vagó por la tierra en su búsqueda. Sison, ya que debería haber sabido que su hija estaba en un reino de demonios, ¿por qué estaba vagando por la tierra? Preguntó Bingle. Buena pregunta. Supongo que porque ese tipo de alquileres entre los aviones son raros e impredecibles, y ella estaba buscando uno para tener una forma de entrar. Y tal vez porque no sabía en qué reino en particular estaba su hija. Como esas grietas a diferentes partes de los reinos demoníacos o el abismo infinito que a veces se abren en la vida real. Sison hizo una pausa y le dio una mirada significativa y de aprobación, pero no dijo nada mientras continuaba con su historia. Deméter era una diosa de la tierra fructífera y de la cosecha, y descuidó sus deberes en su dolor. Vagando por el mundo con una antorcha encendida que le regaló la diosa de la magia, buscó una manera de encontrar a su hija, y mientras tanto la tierra declinaba a su paso. Los árboles perdieron sus hojas, las plantas se marchitaron y la tierra se volvió fría y estéril. ¿Como la llegada del invierno? Exactamente igual que el invierno. Este es un mito sobre el origen de las estaciones. En su corazón, Bingle asintió comprensivamente. Los mortales comenzaron a morir de hambre y añadieron sus oraciones a las de Deméter, apelando al rey de los dioses, Zeus, para que interviniera. Mientras tanto, en el reino de Hades, el cortejo del rey a Perséfone no iba tan bien como esperaba. Siendo de mejor carácter moral que sus francamente espantosos hermanos, aunque había raptado a Perséfone, no quería obligarla a su cama, sino que se esforzaba por conquistarla como su novia dispuesta. Él la colmó de joyas y llamó a los talentosos espíritus de los muertos para entretenerla con canciones y bailes, pero ella estaba triste por estar atrapada en la clandestinidad y quería volver al lado de su madre. Hades la tentó finalmente con un paseo por su jardín, lleno de plantas raras y deliciosos árboles frutales. Al fin y al cabo, era una diosa de las flores primaverales y amaba las plantas. Hades abrió una granada y, tentada por sus dulces palabras y su propia hambre, comió unas cuantas semillas de color rojo sangre de la granada. Un excelente regalo de bodas, observó Bingle. Las granadas traen buena suerte para tener hijos. Sison suspiró. Todo esto está sonando mucho más sugerente de lo que sonaba en mi cabeza, cuando practiqué esta historia antes. ¿Dónde estaba? Cierto. Entonces Zeus visitó a la pareja en el inframundo y dijo que Perséfone tendría que ser devuelta a su madre, por el bien del mundo. Pero Hades señaló con aire de suficiencia que ella había comido algunas semillas de granada, lo que la ataba a su tierra. ¿Estaba embarazada, Sison? ¿O casado?
¿Habían intercambiado alguna reverencia? Yo, no lo creo, no embarazada. Aunque creo que más tarde se convirtió en la madre de algunos demonios alados. De todos modos, tal vez ella era tan buena como casada. Los dioses de estos mitos nunca parecieron molestarse con ningún tipo de ceremonia formal. Para ser honesto, no estoy seguro de por qué la regla era como era. Sin embargo, un tropo que se encuentra en varias historias que conozco es que comer comida en otro reino a veces te atrapa allí. ¿Es importante la fruta que simboliza la fertilidad, o tal vez su color rojo sangre, Sisun? ¿O ambas cosas? Los matrimonios demoníacos a veces incluyen un intercambio de sangre, agregó, sonrojado. Esperaba que su Sisun no le preguntara cómo o por qué sabía eso. La respuesta fue Menmo. Sospechando que Bingle posiblemente tuviera alguna herencia demoníaca, el anciano había dado una pequeña conferencia sobre las uniones entre demonios y cómo se diferenciaban de las parejas mortales. En su mayoría, parecían mucho más violentos y posesivos. Bingle también se preguntó si el hecho de que ella comiera las semillas que le dio un hombre era una metáfora apenas disimulada de actividades más íntimas que compartir una pieza de fruta, pero no sabía cómo preguntar eso sin avergonzarlos a ambos. Quizás fue significativo, dijo su Sisun, de una manera cuidadosamente evasiva. Podría haber una buena suposición en las preguntas de Bingle en alguna parte, si su Sisun tuviera que evitar responderle. Oh no. Esta vez no había ninguna sonrisa oculta. Interpretar la expresión de su maestro era un arte impreciso a veces. Entonces, Demeter tuvo que conformarse con un trato con su nuevo yerno. Perséfone se quedaba con su marido 4 meses al año. Algunas versiones del mito dicen que 6 y el resto del año volvía a la superficie, poniendo fin al frío invierno de luto de su madre y devolviendo la primavera a la tierra. No quedaría atrapada en el oscuro reino de Hades para siempre, pero seguiría siendo la reina del inframundo para siempre. El cuento de Senkyin-Ryu llegó a su fin, y los dos terminaron su té, perdidos en sus propios pensamientos, escuchando la lluvia golpeando el techo y el crujido del bambú. Bingle fue el que rompió su silencio. Sisun, en muchos de tus cuentos hay un cónyuge errante o desleal. ¿Cómo fue el matrimonio de Hades y Perséfone? Con ella alejada de su lado durante al menos la mitad del año, se pregunta sobre su matrimonio y su fidelidad. Interesante pregunta. Diría que estaban felices, en realidad. Más feliz que la mayoría de los dioses de las historias de esta tierra, que eran notoriamente, volubles en sus atenciones. Muchos de ellos engañaban rutinariamente a sus esposas y regularmente forzaban sus atenciones a cualquiera que llamara su atención, incluso a los que no estaban dispuestos o casados. Si bien no fue el mejor comienzo para el matrimonio, Hades era, en comparación, un esposo notablemente respetuoso y fiel, y le daba toda su atención solo a su reina. Bingle se alegró de oírlo. Estaba bastante seguro de que Sisun era Hades, en la historia de hoy. Le gustaba pensar que, si bien los cónyuges infieles habían aparecido varias veces en la historia de Sisun, su inclusión era una advertencia de que Sisun valoraba la fidelidad. Hablando tan positivamente de un rey, 2, si se incluía al emperador de Scheherazade, tener una sola esposa amada era realmente notable, dado lo abundantes que solían ser los harenes de hombres de tan alto rango, agradeciendo a Sisun por la historia de este emperador. ¿Puede este discípulo ayudar a Sisun con su cabello nuevamente esta noche? Sería bueno asegurarse de que esté libre de nudos para ayudar a garantizar una rápida preparación para nuestra partida mañana, persuadió Bingle. Muy bien. Las manos de Bingle se demoraron más de lo necesario, peinando y luego trenzando el cabello de su Sisun para la cama. Como a Sisun no le importaba, Bingle se sintió en libertad de arreglar su cabello más de lo necesario. Eventualmente, sin embargo, se quedó sin excusas para demorarse. Sisun, ¿podrías cuidar mi cabello también?, preguntó. Un nudo se formó en su garganta ante la atrevida petición. Hay algunos nudos en la parte posterior que son difíciles de desenredar sin ayuda. Ah. Este maestro nunca consideró que te gustara que te correspondiera. Por supuesto, Bingle. Tu cabello es tan suave y esponjoso que también te vendrá bien trenzarlo si quieres mantener los nudos fuera mientras duermes. Bingle tarareó de felicidad ante los tiernos cuidados de Sisun. Igual que la de un cónyuge amoroso. Un sirviente podía cuidar el cabello de su amo,
pero solo los amantes se cepillaban el cabello el uno al otro. -000. Sus notas incoherentes de esa noche reforzaron muchos temas en curso, pero uno fue alterado. Tachó cónyuges desleales y lo cambió por importancia de la lealtad en un cónyuge, ya que parecía un mejor reflejo del tema subyacente. Solo la historia de Wang Jin omitió ese tema, aunque mostró una gran lealtad a su padre a pesar de sus pecados contra ella. Con un poco más de reflexión sobre la valiente muestra de lealtad de Gawain a su tío el rey, la desconsolada lealtad de Aquiles a su amigo Patroclo y la desesperada lealtad de Deméter a su hija perdida, modificó ese motivo un poco más. Luego escribió su lista en orden de similitud de los temas, con la esperanza de que pudiera ayudarlo a identificar mejor los patrones. Temas recurrentes: realeza/nobleza, todas las historias, importancia de la lealtad inquebrantable en una pareja/pariente, todas las historias. Season/yo como personajes en las historias, todas, hacer un trato, 5 de 6. Season personaje temer/enfrentar la muerte, 5 de 6. Aceptar pero escapar del destino, 5 de 6. No estoy seguro de Aquiles, curas mágicas para lo incurable/prevención de lo imparable, 4 de 6. Demonios que actúan de formas no peligrosas, 4 de 6. Silencio/secretos relacionados con el sufrimiento, 4 de 6. Armas mágicas, 3 de 6. Amor no convencional/prohibido, 3 de 6. Sobrevivir a golpes mortales, 3 de 6. Mangas cortadas, 2 de 6. También garabateó una nota desconcertada sobre la granada. Granada, sangre, semillas y fertilidad. Comer esta fruta la ataba al reino de los demonios cada invierno. Sentía que significaba algo para Season, pero no estaba seguro de qué. El tema de los demonios no peligrosos era cada vez más marcado. Era muy tranquilizador que Season sintiera que los demonios podían ser buenos, porque a lo largo de los años Bingle había pensado cada vez más que era probable que tuviera alguna herencia demoníaca propia. Temía que Menmo tuviera razón. No sería tan bueno como lo fue en el cultivo demoníaco sin al menos algo de sangre demoníaca en su línea familiar. Después de todo, fue abandonado en el río Luo, tal vez por vergüenza de tener un hijo de ascendencia mixta, como a menudo había supuesto que era el caso. Volvió a preguntarse si era su madre biológica o su padre que era un demonio, o algún antepasado más lejano. ¿Su madre demoníaca lo había abandonado por ser demasiado débil? ¿O su madre humana, posiblemente una mujer noble, y esperemos que no una mujer de un burdel, se había visto obligada a regañadientes a soportar el control de un demonio, descartando su vergonzosa descendencia tan pronto como pudo levantarse de su cama? No estaba dispuesta a ahogarlo cuando llegara el momento, pero estaba demasiado disgustada para retenerlo. ¿Su Season sabía la respuesta? Estaba tratando de insinuar su conocimiento, con sus cuentos de semidemonios y los diversos matrimonios mixtos y romances de dioses, mortales y demonios, mientras su Season no lo rechazara por su herencia, nada de eso le importaba al final. Solo tenía un padre verdadero, y su verdadera madre lo había amado más que a nada. Ella siempre lo había instado a ver su venida a ella como una bendición del cielo, no como el resultado de una profunda vergüenza. La idea siempre le había traído consuelo cuando era joven, y todavía lo hacía. Mientras se quedaba dormido, se preguntó cuál sería el regalo de Season a la mañana siguiente. Honestamente, no podía pensar en nada que no valoraría si viniera de las manos de su maestro. Capítulo 7. Serpiente blanca inmortal. Advertencias de contenido. Trastorno de estrés postraumático, ataque de ansiedad y descripciones de lesiones físicas. Apenas había amanecido cuando Sen Qingyu golpeó vacilante la puerta de la habitación de Bingle, sin respuesta. «Tu Bingle está en la cocina, Season», exclamó Bingle alegremente al oír los golpes lejanos. Sen Qingyu ya lo encontró en la cocina cortando fruta para su desayuno. «Por supuesto que Bingle se ha levantado temprano», dijo su profesor, con voz llena de divertido afecto. Su brazo izquierdo estaba metido detrás de su espalda, mientras que su mano derecha empuñaba un abanico para su propósito habitual, ocultar sus expresiones. Este discípulo nunca se atrevería a ignorar las instrucciones de Season. Bingle colocó cuidadosamente la fruta cortada en 2 platos, desplegando finas rodajas de ciruela, alternadas con un poco de carambola y mangostán en un delicado patrón. «Solo la mejor fruta para Season»,
Si no podía cocinar para mostrar su cuidado y experiencia, debía servir solo los frutos más maduros y preciosos, convertidos en un festín para los ojos y los labios. Tengo listo el regalo de Bingle, dijo Susan, sacando su brazo de su escondite para presentarle a Bingle una banda verde. Guardó su abanico en la manga mientras lo hacía, de modo que ambas manos quedaron libres para mostrar su regalo. Bingle se limpió rápidamente las manos antes de volverse para aceptar la faja. Su apariencia no tenía nada de especial. Parecía una faja de tela verde ordinaria en el típico verde bambú del pico Injin. Déjame atártelo, para la suerte, dijo Susan. Sus manos, curiosamente, temblaban ligeramente mientras sustituía la vieja faja de Bingle por la nueva. ¿Es la intimidad del momento lo que lo hace temblar? Bingle esperaba que así fuera, pero Susan se alejó rápidamente una vez que la banda estuvo bien asegurada, sus movimientos decepcionantemente desprovistos de cualquier toque persistente. Dejarás tu nuevo cinturón puesto durante la conferencia, y debes dejarlo estrictamente solo. Créeme, sabrás cuándo quitártelo. Debes usarlo en todo momento mientras estés en Juedi Gold. Esta disciplina no le quitará el don a Susan, excepto para bañarse, y lo protegerá en todo momento mientras lo haga. Dijo Bingle, alborotando con curiosidad el cinturón, pero con cuidado de no intentar desatarlo. ¿Había una bolsa de Qiankun escondida en el forro? Era un poco más grueso en el centro, como si tuviera demasiadas capas de tela a lo largo de la mitad delantera de la faja. También había un toque de incrustado en el que provocaba sus sentidos. Lo hurgó con curiosidad, pasando un dedo por las costuras. Luego retorció la faja ligeramente mientras intentaba acceder al lado junto a su vientre, preguntándose dónde estaba la abertura de la bolsa, solo para ser golpeado en los nudillos por el abanico plegado rápidamente de Susan. ¡Ay! Retiró la mano, herido por el aguijón. No. Déjalo en paz, dijo Susan con severidad, su voz baja y seria. Su rostro mostraba un ceño fruncido de insatisfacción que hizo que Bingle reprimiera un estremecimiento. No porque la expresión de Susan no fuera familiar, sino porque era familiar. Pero no una mirada que hubiera visto tan nítida y clara en casi 4 años, el pliegue enojado entre sus cejas fruncidas, la tensión de sus labios delgados. Miró nervioso la tetera y las tazas en una bandeja sobre la encimera de la cocina. ¿Seguro que no iba a volver a tenerte en la cabeza? ¿O ser golpeado de nuevo? Sin embargo, la tetera estaba fría y vacía, lista para ser llenada de la tetera para la comida de la mañana. Eso, al menos, no sería una opción. Aunque un látigo sería mucho peor que el té caliente, era solo un ligero golpeteo del ventilador, se prometió a sí mismo. A veces lo hace. Más duro que sus habituales reproches juguetones, pero no. Bien. No como solía ser. Observó las manos de Susan con ansiedad, su corazón se aceleraba y su respiración le faltaba. ¿Los levantaría para golpearle? ¿Iría a buscar un látigo? Lo Bingle había respondido mal, ignorando lo que Susan le había dicho. También había preparado un desayuno terrible. Todo fue su culpa. Susan nunca fue así, debe ser su propia culpa de alguna manera. Susan no debe volver a ser como era antes. No podía soportarlo, tenía el pecho apretado por el dolor. Enderezó el cinturón frenéticamente, tratando de restaurarlo exactamente como había sido colocado cuando Susan se lo ató. ¿Estás escuchando a este maestro? Déjalo estar, no te preocupes por él ni te lo quites. Debes usarlo en todo momento. Sí, Susan. En todo momento. Resonó Bingle, ansioso por apaciguar y calmar el extraño ataque de mal genio de Susan. Inclinó la cabeza y sus manos cayeron a los costados al instante, mientras sus ojos recorrían disimuladamente la habitación como un animal atrapado, buscando amenazas y líneas de escape. Susan todavía no parecía satisfecho. Tal vez la sonrisa falsa y apaciguadora de Bingle fue la culpable. Escúchame, Bingle, dijo, levantando la cabeza de Bingle con la punta de su abanico bajo la barbilla, no te pongas de acuerdo sin sentido sin pensarlo. Las cosas importantes hay que decirlas 3 veces. Cuando digo, siempre, quiero decir siempre. Lo usarás cuando te bañes, lo usarás cuando estés haciendo tus necesidades detrás de un arbusto.
Lo protegerás sobre tu bolsa de Qiankun emitida por la secta, incluso sobre tu propia espada espiritual si es necesario. Lo usarás si te cubres de entrañas o saliva de demonio ácida. Si necesitas lavar alguna sustancia nociva, debes saltar a un río aún con la faja puesta. Lo usarás si alguna siji bonita y frágil te distrae en la competencia y te ruega que le des tu polla mágica y curativa. Bingle se atragantó de vergüenza ante la repentina crudeza de la expresión de su profesor, por lo general intocablemente refinado. ¿Por qué Sisun decía algo así? Puedes acostarte con ella si es necesario, pero mantendrás esa faja puesta mientras lo haces. No me importa lo estúpido que pueda parecer. ¿Lo tengo claro? Este discípulo lo hará, Sisun, lo prometo, dijo, con el rostro rojo brillante y caliente de vergüenza. ¿Sisun todavía está enojado con su discípulo? Este promete que está escuchando y jura que no faltará el respeto al regalo de Sisun. Su mente era un desastre, mitad ansioso por la reversión de su Sisun a un mal genio, y mitad obsesionado con la idea de que su Sisun estaba pensando en él teniendo sexo. La conmoción fue casi tranquilizadora, dándole algo menos preocupante en qué pensar. Sisun piensa en mi polla, pensó incrédulo, luchando por concentrarse en cualquier otra cosa. Sisun está pensando en que estoy desnuda. Deja de pensar en eso, idiota. Oh no, me está mirando. No te protegerá de ningún daño, ¿sabes?, dijo su Sisun, y el suave suspiro que dejó escapar mientras su abanico se alejaba de debajo de la barbilla de Bingle fue como una brisa refrescante para Bingle, suave, normal y calmante. Este maestro lo siente, lamento haber perdido los estribos y haberte hablado tan groseramente. Realmente no quise molestarte, así que por favor respira profundamente y relájate, ¿de acuerdo? Puse un poco de trabajo en tu regalo, pero no me malinterpretes. No es un artefacto raro, no es nada realmente especial, solo un. Pero de eso no hablaremos. Estoy bastante seguro de que ya lo has adivinado de todos modos. Simplemente úselo dentro de Juedi Gorge y no se lo quite hasta que haya salido del desfiladero. Trabajé demasiado duro en esto para. Solo úsalo, ¿de acuerdo? Sisun se repite mucho, pero se está calmando. No es como antes, está tranquilo, estará bien, pensó Luo Bingle con alivio. Está claro que no quiere que hable de que la faja es una bolsa de Qiankun, así que no lo haré. Por supuesto, no es un tesoro espiritual raro, eso sería un desperdicio para alguien como yo, y no está permitido por las reglas de la competencia en ningún caso. Este discípulo entiende. Y Sisun debería saber que este no lo haría. Haz eso con un siji, murmuró Bingle, sus manos apretando la tela de sus muslos en nudos nerviosos y arrugados. Sisun no debe imaginar que Bingle lo haría. Ah, Bingle, tu Sisun lamenta haber hablado tan duramente. Pido disculpas de nuevo. Te he asustado y confundido, perdóname. Este maestro no estaba enojado contigo, nunca podría estar verdaderamente enojado contigo. Soy yo, preocupado por ti. No puedo evitarlo. Su Sisun le dio unas palmaditas en el pelo suavemente, y todo volvió a estar bien en el mundo. Las manos de Bingle se soltaron de sus puños ansiosos. Se inclinó hacia el suave tacto de su cabeza con lágrimas brillando en sus ojos, y fue acunado contra el costado de su maestro durante unos preciosos momentos en un abrazo dichoso mientras sollozaba tristemente. Dejó que sus lágrimas cayeran libremente, disfrutando del consuelo y la cercanía que se ganó a cambio. Bingle puede hacer lo que quiera con sus hijes dispuestos, o nada en absoluto, no le corresponde a este amo juzgar tales asuntos. Yo solo deseo tu felicidad, por poco que pueda añadirle. No es suficiente, pero tendrá que ser suficiente, porque el tiempo es. Su confusa frase se desvaneció en la nada, y la boca de Sisun se torció en algo que se parecía extrañamente a la culpa, o a la tristeza, antes de enterrarla detrás de una sonrisa rígida. Entonces hicieron una pausa para desayunar, dejando atrás la cocina para sentarse juntos en la mesa baja del comedor, escogiendo su sencillo desayuno de frutas. Su Sisun estaba en silencio, tal vez perdido en sus pensamientos de la misma manera que Bingle. ¿Deseos para mi felicidad? Pensó Bingle, todavía inquieto, pero ahora por una nueva razón, una mejor que nacía de la esperanza que del miedo. Piensa en mí,
¿Y desea que sea él quien pueda traerme esa felicidad? Podría ser. Pero él piensa que no puede aumentar mi felicidad. ¿Qué significa todo esto? Podría. ¿Qué debo decir? Si duda de su bienvenida, entonces debo animarlo. ¿Hay esperanza para mí? Después de desayunar, Bingle decidió probar las aguas de las intenciones de su Sisun. Limpió los platos, un trabajo sencillo, y luego encontró a su maestro revisando su colección de abanicos, guardando uno de repuesto en su manga. Bingle sabía quién era Sisun ahora, en la historia de Gawain Laosong. Al principio había pensado que Sisun era casi con toda seguridad el misterioso guerrero vestido de verde, y con mangas cortas secretas, que se reía ante una herida mortal que mataría a un hombre menor, o tal vez que había una pequeña posibilidad de que Sisun fuera el noble rey Arturo por el que Gawain debía sacrificarse. Sin embargo, con el regalo de la banda, pensó que finalmente lo había entendido. Hoy Sisun era la esposa del señor tentando al apuesto joven guerrero con un regalo invaluable, hambriento de besos prohibidos. Bingle contuvo la respiración, con los ojos muy abiertos, mientras su Sisun consideraba su audaz afirmación. Su Sisun parecía sorprendido, pero no se alejaba, lo que solo podía ser una buena señal. Esa conexión fue bien observada, Bingle. Este maestro supone que puede ayudarte a recordar la importancia del regalo y las historias de este maestro, dijo tentativamente. Lentamente, observando atentamente a Bingle para ver su reacción, extendió la mano para agarrar la mano de Bingle y se la llevó a los labios. Sus labios eran cálidos y suaves mientras presionaba un suave beso en el dorso de la mano de Bingle. Una rápida mirada al aire, sin palabras y congelada por un momento como siempre, pareció incitar a su Sisun a seguir actuando, para sorpresa de Bingle. Eso fue. De acuerdo, comprobó su Sisun, soltando su mano y acercándose con el corazón de manera estremecedora. Sí, Sisun, está muy feliz con cualquier afecto que Sisun le otorgue, dijo Bingle sin aliento. Sisun estaba tan cerca ahora, más cerca de lo que nunca había estado, a menos que a Bingle se le concediera el raro privilegio de un abrazo. Pero su Sisun era vacilante e inusualmente tímido y se sentía tan íntimo estar tan cerca, mirándose a los ojos. Bingle se dio cuenta con un arrebato de emoción de que ahora era tan alto como su Sisun. Tal vez más alto. Seguramente lo suficientemente alto como para ser considerado como un adulto. Tenía la edad suficiente para casarse, de verdad. Bingle soltó un pequeño gemido. No. Pensó, mitad encantado y mitad encarnado por pura frustración. Más. Sisun. Todavía me deben un beso, suplicó, inclinando la cabeza hacia arriba y tratando de parecer tentador y seductor. Agitó las pestañas y dejó que su lengua saliera para mojar sus labios, de la forma en que Nin Jin Jin lo había entrenado, apoyando sus esfuerzos por seducir lentamente a su Sisun. Ella era una muy buena amiga, su Siji. Sisun volvió a mirar distante, su mano congelada en la parte posterior de la cabeza de Bingle. A Bingle no le habría importado quedarse allí para siempre si no estuviera tan desesperado por que lo besaran de nuevo. Preferiblemente un beso de verdad esta vez. Fuera lo que fuera la maldición de Sisun, no parecía inclinada a detener una mayor intimidad, por lo que Bingle podría bendecirla. Mi beso, el beso del amor verdadero, ¿curaría a Sisun? Esperó, desesperadamente. Aunque no sea así. ¡Qué dicha! ¿Qué pasaría si? Su Sisun murmuró nerviosamente, luciendo desgarrado. Su cálida palma se deslizó desde la parte posterior de la cabeza de Bingle para acunar su mejilla, y su rostro se inclinó más cerca, su aliento suave en el rostro de Bingle. Ahora estaba mirando los labios de Bingle y eso emocionó a Bingle hasta la médula. Tienes 17 años, después de todo, eso no es tan joven. Nunca lo había pensado antes, y seguramente no soy tan buena compañera como una chica bonita, pero si te trae mucha satisfacción, ¿valdría la pena correr el riesgo? ¿Perdonarías a este maestro si? Tal vez solo una vez. Bingle, ya que preguntaste. ¿Puedo besar? Sí, Sisun, jadeó Bingle, abriendo los labios con suave ansiedad, sin aliento por la expectación. Extendió la mano tentativamente, sus manos temblaban, anhelando envolver la cintura de su Sisun.
Por favor, no lo acerques demasiado, se entrenó a sí mismo, las manos revoloteando inseguras en el aire, sentirá que si presionas demasiado contra él. No lo asustes. En ese mismo momento, mientras las manos de Bingle rozaban la delgada cintura vestida de seda de Susisun, mientras Susisun cerraba los ojos y se inclinaba hacia él, Min Fan llamó bruscamente a la puerta. Sisun, el carruaje está listo y todos están reunidos para partir. Meng Fan llamó en voz alta, desde el exterior. Susisun retrocedió al instante, sorprendido para reanudar una distancia adecuada. En un remolino de túnicas verdes, veloz como una brisa como solo los cultivadores podían serlo, se había lanzado al otro lado de la habitación. La puerta aún no se había abierto, pero la mera amenaza era suficiente para ahuyentarlo de los brazos repentinamente vacíos de Bingle. Bingle se llenó de un estallido de ira posesiva ante la intrusión que arruinó su momento con su amor secreto, arruinando su casi primer beso real. Sintió el tipo de rabia hirviente que Meng Mo le había advertido que aquellos con herencia demoníaca eran propensos y que nunca debía mostrar a los humanos si quería pasar como normal. Se sentía como si el fuego corriera por sus venas espirituales, como si su sangre lo estuviera quemando por dentro. Le dolía la cabeza con el dolor de todo aquello, un nudo agudo de presión. Apenas escuchó las disculpas desesperadas murmuradas de Sisun, suplicando en voz baja perdón por su error una y otra vez. Una vieja fantasía pasó por la mente de Bingle, la de Meng Fan indefenso y gritando mientras lo vigilaban sobre un nido de hormigas carnívoras. Le serviría bien, pensó con saña, y la cruel visión de ello le produjo una especie de alivio momentáneo de su dolor. No es una amenaza, pensó. A Sisun no le gusta así, no está aquí tratando de robar a Sisun en absoluto. E incluso si lo fuera, podría vencerlo si fuera necesario. Deshazte de él para siempre. No es que lo haga. Pero pude. Mientras volvía a concentrarse en su Sisun, vio que sus ojos estaban distantes y no se enfocaban en nada de esa manera especial en blanco. Antes de volver a la vida, ahora es una pérdida. Una pérdida. Y probablemente no habría sido suficiente de todos modos, murmuró Sisun para sí mismo con tristeza, y se nos acabó el tiempo. Por favor, créeme, lo siento mucho, Bingle, de verdad que lo estoy. Más de lo que las palabras pueden decir. Cerró el abanico con un gesto brusco. Bingle ni siquiera estaba seguro de cuándo lo había sacado, y salió de la casa de bambú, seguido por Bingle. De todos modos, no habría sido suficiente para mí. Bingle repitió el núcleo de la queja melancólica de su Sisun en su propia mente. Sus instintos ronroneaban y tranquilamente contento ahora que el que quería, el hombre que había elegido, lo quería de vuelta insaciablemente. Inequívocamente había querido besarlo. Ya habrá tiempo para muchas cosas después de la conferencia, ofreció Bingle tímidamente, cauteloso de decir algo demasiado directo para no ahuyentar el interés aún vacilante de su Sisun, o alertar al Meng Fan que podría estar espiando de cualquier indicio de incorrección. Por supuesto que lo habrá, dijo su Sisun, pero la alegría había desaparecido de su voz, y su rostro aún estaba triste. Pero no lo haré, algo así de nuevo, te lo prometo. Por favor, Bingle, por favor, no te enfades conmigo por mi vergonzoso error. Lo siento mucho, mucho. Bingle miró furiosamente a la espalda de Meng Fan mientras seguía a su Sisun afuera, su sangre hirviendo de ira una vez más, aunque menos intensamente. Todo fue culpa suya por arruinarlo todo. Sisun no se inmutó ante nada mientras pasaba apresuradamente junto a Ming Fan, de camino a sus carruajes y caballos que lo esperaban. Bingle estaba seguro de que el estremecimiento de su Sisun también era culpa de su Sixion, de alguna manera. -000. Mucho más tarde en la conferencia, cuando Bingle revivió de haber quedado inconsciente, se arrodilló en el suelo en medio de un paisaje en ruinas. Al principio estaba muy confundido. ¿Qué le había pasado al demonio de hielo con el que había estado luchando? Su cuerpo era una masa de dolor por la batalla. Le dolía la cabeza. Su sangre se sentía como magma en sus venas y sus meridianos también se sentían extraños. El rey demonio se había ido, excelente. Allí se había preocupado por un momento de que pudiera ser raptado para ser su esposa, como Perséfone. Había siseado un silencioso rechazo al demonio en medio de la batalla, pero el demonio de hielo solo le había dirigido una mirada de total confusión y no dijo nada en respuesta. No había habido deseo en su mirada, lo cual era bueno,
porque solo quería a Sisun. Sisun estaba frente a él. Bien, Sisun estaba a salvo. No, está escupiendo sangre por toda su túnica. Sisun, ¿qué pasa? Se preguntó Bingle, aturdido. Su Sisun parecía furioso, sus manos apretadas en puños apretados a sus costados mientras miraba a lo lejos, un gruñido de ira fijo en su rostro inmóvil. Su ira se desvaneció al instante cuando vio a Bingle moverse, para gran alivio de Bingle. Sus ojos ya no estaban enfurecidos por el aire vacío, sino que miraban más suavemente a Bingle con lo que pensó que podría ser preocupación, o tal vez determinación. No era una mirada feliz, lo cual era preocupante, pero al menos la furia no era para él. ¿Despierto?, preguntó su Sisun. Hablemos, pues. Dime, ¿cuánto tiempo has estado practicando técnicas de cultivo demoníacas? No. Bingle se sintió congelado por el miedo, olvidando cada dolor en su cuerpo que se sentía intrascendente ante la pérdida de su Sisun. Sisun, este discípulo puede explicar, comenzó, con los ojos muy abiertos por la desesperación. Su Sisun solo suspiró, luciendo cansado mientras se limpiaba la sangre alrededor de su propia boca con el dorso de su mano. ¿Hasta cuándo?, preguntó en voz baja. 2 años. Se nota, contestó su Sisun. Tienes un talento natural para ello, y ahora las técnicas que has cultivado con tanto cuidado son, obvio, literalmente escrito en tu cara. Los ojos de Sisun estaban sombríos y tristes mientras miraba a Bingle. No mirando a sus ojos, sino por encima de ellos, a sus sienes. Has cambiado, Bingle, por Eli demoníaco. Marcado para que todo el mundo lo vea, ahora Movei Jun ha desbloqueado tu verdadero potencial como medio demonio. ¿Era ese el nombre del demonio de hielo?, se preguntó Bingle. Sisun seguramente tenía razón. Bingle le dio unas palmaditas en la cara con incertidumbre y luego se palpó la parte superior de la cabeza. ¿Lo que pasó? ¿Tengo cuernos?, preguntó, murmurando inconscientemente en voz alta sus pensamientos de pánico. No sintió ninguno. No, pero... Bingle ya no puede pasar por humano, contestó su Sisun, firme e inflexible. Tu frente, Bingle, lleva el sello rojo fuego de un demonio celestial, y tus ojos son rojos como la sangre. Incluso sin esas señales claras, emites la energía resentida de un poderoso demonio. No vas a aprender a suprimir ninguno de esos signos lo suficientemente rápido, y los cultivadores expertos podrán sentir tu energía. Seguramente lo están sintiendo en este momento y es probable que se dirijan aquí para enfrentarse al poderoso demonio que sin duda lideró esta incursión. Sisun, no lo hice. Nunca sería tan cruel, suplicó Bingle, arrastrando los pies hasta una posición de rodillas más correcta para humillarse de la mejor manera posible. Lo sabes. Me enseñaste una y otra vez que los demonios aún pueden ser buenos, y yo lo soy. Era Movei Jun, ¿lo viste? También luchaste contra él. Puedes explicárselo a todos. No todos van a escuchar. Él ha huido, y tu vida se pierde si te quedas aquí. Solo hay 1 minuto de sobra, no más. La mirada de su maestro se desvió hacia el barranco de la tierra que se había abierto cerca. La energía demoníaca brotó del abismo. Su fondo quedó oculto con una luz fantasmal carmesí y una niebla negra ominosa. Un sonido terrible emanaba de sus profundidades, un ruido como 1000 gemidos espeluznantes de dolor, gruñidos hambrientos y alaridos de terror, los sonidos de los cazadores y los cazados de abajo. Solo de vez en cuando se podían vislumbrar sus extremidades con garras a través de la oscura niebla que envolvía el barranco. Esto es lo que debe ser, Bingle. Debes entrar en el abismo infinito, y te ruego que no luches conmigo por lo que el destino ha decretado. Érase una vez, dijo su Sisun, literalmente. Oh. Sí, ahora sé quién soy, pensó Bingle con rabia. Como prometiste, Sisun, un día todo tendría sentido de repente. Soy el joven y valiente cultivador que debe recibir un golpe mortal sin inmutarse por parte de su atacante que realmente no quiere hacerle daño. Soy el medio demonio como Ariel que no puede soportar luchar contra el hombre que la traicionará y que así debe perder su amor, y su vida.
Soy Aquiles, que ya no puede ocultar su naturaleza dura ni escapar de su destino empapado de sangre, que ya no puede permanecer suave y oculto, amado y protegido. Soy el emperador cuyo ser amado suplica misericordia y comprensión con cada historia íntimamente murmurada. Y, sobre todo, soy Wan Jin y soy Perséfone, condenada a ser enviada a un reino de demonios, cuyos seres queridos esperan a pesar de todo ser perdonados por condenarlos allí. Se puso de pie y tropezó hasta el borde del abismo que Susisun había identificado, de alguna manera, como conducente al abismo infinito. ¿A dónde más podría llevar? Pareciendo así, las manos de Sisun en su pecho lo empujaron firmemente, sin resistencia, hacia el peligroso abismo, y la última visión triste del mundo sobre Lobingel mientras caía fue el rostro lleno de lágrimas de su maestro. Mientras caía en picado a través del fuego y la tierra, escuchando el crepitar de las llamas y los chillidos metálicos de los demonios hambrientos, se preguntó cuánto tiempo supo Sisun que había estado criando a un demonio. Bingel también se preguntaba si alguna vez, como Perséfone y Wan Jin, tendría la oportunidad de regresar, para escapar. ¿Tendría alguna vez la oportunidad de pedir respuestas? ¿Qué maldición habían infligido los cielos a su Sisun? Conocer el destino de un hombre pero ser golpeado por el mudismo e incapaz de advertirle directamente de ello. ¿Volvería a ver a su amada? Golpeó el fondo del abismo y la dureza del suelo golpeó como un golpe de martillo, y durante un tiempo no supo más. 000, con la pierna izquierda rota, el cuerpo maltrecho y magullado, y la ropa rasgada y cubierta de sangre, tierra marrón rojiza y bilis fucsia de sus enemigos. Bingel se arrastró hasta el dudoso refugio que le ofrecía un grupo de rocas dentadas que se avecinaban. Había suficiente saliente sombrío para protegerlo un poco de la vista de la bandada de chillones de alas de murciélago chillando sobre su cabeza, y ahora estaba lo suficientemente lejos de la orilla del río rojo sangre como para que la cosa no identificada en el agua con garras y tentáculos no pudiera perseguirlo más. El aire era amargo con el olor a humo, azufre y el sabor de hierro de la sangre. Tosió mientras soltaba una breve carcajada salvaje. Bueno, Sisun, no le dijo a nadie, ya no estoy en Huedi Gorge. Con las manos temblando por la fatiga y el dolor, desató y volvió a atar su faja, dejando que la abertura de la bolsa de Qiankun mirara hacia afuera esta vez en lugar de quedar oculta contra su cuerpo. Incluso si terminaba completamente vacío, sin las píldoras curativas o los vendajes que esperaba encontrar dentro, no quería arriesgarse a perder el último regalo que su Sisun le había presionado con tanta insistente urgencia y ternura. Los monstruos del abismo infinito no lo habían dejado descansar más de un momento desde que había caído por el abismo hasta las duras rocas de abajo. Era el primer pedazo de paz que había conseguido arrebatarse a sí mismo desde que se había despertado, destrozado y hambriento. No sabía cuánto tiempo había pasado. 4 Sichen. 6. Un día. Más. Había estado inconsciente durante el tiempo suficiente como para tener hambre mientras dormía, y desde que se despertó el cielo no había cambiado. El cielo seguía siendo el feo carmesí que siempre había sido, no había noche, al menos no todavía, solo el cielo interminable y ardiente. ¿Suministros de curación? Por favor, suplicando en un susurro silencioso con la bolsa de Qiankun como si pudiera oírle, mientras su mano izquierda, menos herida que la derecha, se sumergía dentro. Su mano emergió con un derrame de diminutas botellas de cerámica etiquetadas. Desbordando su garra mientras estallaban en una inundación, algunos se le escaparon de los dedos y cayeron al suelo. Los recogió, frenético de alegría, luego frenético por la preocupación de que alguna bestia demoníaca pudiera dar la vuelta a la esquina y él perdiera sus preciosos regalos. Hojeó las etiquetas mientras metía apresuradamente la mayoría de las pequeñas botellas en la bolsa, por envenenamiento grave. Para la infección. Para ayudar a que vuelvan a crecer las extremidades, ¿su Sisun pensó que necesitaría esto? Su Sisun era probablemente, tristemente, correcto. Para tratar los impulsos primaverales. ¿Qué? ¿Tenía medicinas para tratar las erecciones? Seguramente las inofensivas pero vergonzosas flores primaverales no crecerían en un lugar terrible como el abismo infinito. Para enfermedades de la piel. Para reparar huesos. Esa la abrió, arrancando la cera y destapando la botella. Sacó con cuidado una docena de píldoras diminutas que resonaban dentro del recipiente,
se la tragó hasta secarse y, con un doloroso agarre y tirón de la espinilla, se aseguró de que los huesos dañados de su pierna izquierda estuvieran correctamente alineados para obtener los mejores resultados. El dolor sordo en su pierna aumentó en lugar de disminuir a medida que la píldora hizo efecto, al igual que sus costillas, pero eso era una buena señal en este caso, una señal de que las cosas ya estaban comenzando a mejorar. Sisun, murmuró, llorando ante la consideración de su profesor mientras volvía a colocar el resto de los frascos, deteniéndose solo para tomar otra pastilla de un frasco de mayor tamaño con la etiqueta, para el dolor leve y la curación menor. Todavía le dolía la pierna, pero ahora era un buen dolor, y había disminuido, el hueso se estaba tejiendo. Su respiración también era más fácil, ya que algunos daños en sus costillas que apenas había notado también estaban siendo reparados. A medida que se curaba, lento pero seguro, hurgó en el contenido de la bolsa de Qiankun que descubrió que estaba llena hasta el tope de su capacidad. La cuerda para abrirla era de un pie de largo, extendiéndose a través de la parte delantera de la faja. 2 odres llenos fueron un descubrimiento gozoso, y tomó varios sorbos cuidadosos de agua felizmente limpia y fresca para alivio de su garganta reseca.